Y bueno, en ese sentido, de lo que vamos a platicar es las tentaciones de Jesús. Oh, un tema interesante, pero que nos va a dejar enseñanza espiritual. Por lo menos esa es la intención que nosotros tenemos en esta ocasión, que nos llegue a nuestro Dios a edificar y nos llegue a fortalecer espiritualmente para que todo lo que hagamos en esta tarde, aparte de honrar el nombre del Todopoderoso, sirva también para que nuestro corazón sea edificado y así podamos seguir luchando por compartir la palabra del Todopoderoso. Las tentaciones de Jesús es un tema que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo número 4 y también el Evangelio según Lucas en el mismo capítulo 4. En los dos aparecen tres tentaciones, ahí lo ponemos, tres tentaciones. Pero lo curioso es que a excepción de la primera, las otras dos no están en el mismo orden en Mateo y en Juan. Hay muchos hermanos y personas especializadas en esta tarea que tratan de hacer una recreación de Recording in todo progress. esto se trataba porque se estaba llevando a cabo una situación particular en torno a lo que implicaba la tarea precisamente del maestro. Pero, ¿por qué una movida de la otra? Y realmente no hay una explicación así certera y contundente. No tenemos una situación más que el hecho de decir que Mateo vivió vivió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, él lo compartió mucho de lo que viene siendo el Evangelio, ahí se encontraba y en ese instante este personaje pues resulta ser que pues escribió lo que vio. En cambio, lo que tenemos de Lucas, Lucas es alguien que posterior a la predicación de Jesús, su resurrección, él aparece en la historia y entonces empieza a escribir. Tal vez esa sea la única explicación de por qué están esas variantes en torno a lo que vendrían siendo estas situaciones tan particulares que estamos comentando. Bueno, pero independientemente de cualquier cosa, independientemente de cualquier situación que tengamos en ese sentido y del orden, aquí lo esencial es básicamente de lo que pasa en ese momento. Porque Jesús fue llevado Recording al stopped. desierto para ser tentado del diablo. Ese es el punto. El Hijo de Dios fue llevado al desierto para participar de una situación de enfrentar su trabajo a lo que vendría siendo la tarea del ser humano. Del ser humano, porque Cristo fue un humano como nosotros, claro, dispuesto de Dios para que se convirtiera como tal en ser humano, para que viviera como nosotros, anduviera como nosotros y al mismo tiempo nos enseñara cómo debíamos de caminar nosotros para tener comunión con Dios. Esa es el propósito, la tarea de Cristo que nos enseña en todo momento y especialmente en este instante que estamos tocando nosotros o hablando de la historia del maestro o del evangelio, vamos a encontrar ese momento tan especial y lo que aquí deberíamos de ver es que si el maestro fue tentado, ¿qué te puede pasar a ti y qué me puede pasar a mí? Por supuesto que seremos nosotros expuestos a una situación de tentación. Caer o no, eso es otra cosa. Pero en la situación de estar expuestos, esta situación sí es algo sumamente especial. Por eso es que creo que es importante que nosotros hoy estemos analizando este tema para que podamos comprenderlo y sobre todo salir con una edificación muy particular. Vamos a el Evangelio, podemos, decíamos, verlo en Mateo y podríamos verlo también en Lucas. Vamos a verlo en Lucas, porque aquí ya lo tenemos reservado para este análisis y poder comprender qué fue todo lo que pasó para ver si en nuestro caso esta situación nos deja esa enseñanza de la cual estamos ahorita comentando o no. Yo creo que sí será así y por lo tanto vamos a empezar con estos versículos. Capítulo 4, versículo 1. Y Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense aquí nada más, está siendo llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces nos narra lo siguiente, versículo 2, por 40 días y era tentado del diablo.
Ahí es el momento en el que va a empezar a darse esta situación tan particular. Las tres tentaciones de Cristo, y vamos a empezar con este momento particularmente interesante en el que se va a confrontar el Maestro, el Hijo de Dios, ante una serie de situaciones que son similares a las que vamos a vivir tú y yo. Vamos a empezar a ver todo esto e insistimos, vamos a tratar de llevarnos la enseñanza. Versículo número, la última parte, los cuales pasados tuvo hambre. Así es, 40 días no comió, y como no comió, en aquellos días los cuales pasados tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiéndole dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Aquí estamos encontrando, en estos versículos que estamos leyendo, 2, 3 y 4, estamos encontrando esa primer tentación de Jesús y estamos encontrando una situación, caray, tan interesante para nosotros que necesitamos realmente, desmenuzarla para tratar de sacar todo tipo de enseñanza. Primero, vamos a tener presente lo siguiente, y aquí es donde empezamos a buscar esa enseñanza que el Maestro tiene para con nosotros. Primer tentación, vean lo que va a suceder. Él tuvo hambre, él tuvo hambre. Y como esta situación, vean, la forma en la que el diablo le va a atacar, la forma en la que el diablo le va a tratar de seducir es, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se vuelva pan. Y entonces aquí es muy curioso porque vean que la respuesta de Jesús se va a basar en elementos bíblicos. A ver, primero empecemos. La situación humana, 40 días y 40 noches en las que Cristo no se alimentó, no comió, no bebió. 40 días y 40 noches. Hay quien dice que eso es imposible. Y no es cierto, hermanos. Claro que sí es posible. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cultura occidental, en todo lo que implica el pensamiento cotidiano que tenemos regularmente en este espacio, pues resulta ser que lo vemos como común el hecho de estar comiendo, y los ayunos prolongados los vemos medio extraños. En Oriente no es así. En Oriente sí se practica para llevar a cabo este tipo de ayunos y que son sumamente comunes inclusive entre los individuos. Bueno, pero aquí, independientemente de ese aspecto, también es importante el hecho de destacar que hay algo que nosotros le estamos llamando como debilidad humana, porque así sea una semana, 30 días o 40 días, cuando dejas de ayunar, tienes hambre. Por supuesto que tienes hambre. Cristo, como un hijo de Dios, claro, podrían pensar a alguien que se encontraba dotado de virtudes en las cuales podría hacer cosas y no padecía sufrimientos o no padecía situaciones impropias. Eso podría ser una lectura rápida, fácil, escueta, pero aquí nos tenemos que dar cuenta de lo importante. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y claro que era, cuando dice la siguiente parte, y era Dios, no se refiere a que Cristo fuera el Todopoderoso, sino que se refiere a que Cristo tenía el privilegio de ser un elegido de Dios, un representante de Dios, que posteriormente en ese mismo Evangelio, según Juan capítulo 1, nos enseña, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo vino como un hombre, con las mismas situaciones materiales que nosotros tenemos, con las mismas situaciones que puede tener una persona y un individuo desde que nace hasta que muere, y en este caso que murió a los 33 años, si no me recuerdo, 33 años, y medio. Bueno, estas situaciones se presentan en cualquiera. Y ahí vemos un hombre especial por todas las virtudes que Dios tenía, pero al fin y al cabo un hombre. Al fin y al cabo un hombre. Y es importante, porque ahorita que estamos platicando de esta situación, yo estoy seguro que muchos hermanos de, pues un poquito ya avanzaditos de edad, seguramente van a recordar que hay una película que se llama La Última Tentación de Cristo, que inclusive en México, cuando surgió esta película, fue por los años 80, resulta que en México se prohíbe su reproducción, no se vio en los cines.
no se vio porque se consideraba que era una película impropia para la cultura del mexicano. Y entonces lo que se hizo fue que posteriormente en algunos espacios se consiguió la película y se proyectó. Y yo la tenía, inclusive ya ahorita, quién sabe qué pasó con ella, pero yo la tenía esa película porque ahí el primer elemento, ahorita nos metemos con esta tentación, pero el primer elemento que se presenta es justamente el hecho de pensar si Cristo era un humano o no, o si se trataba de un Superman. Y la tentación que él va a tener en esa película va a ser propiamente el hecho de que si él ya una vez, la película en un principio es como cualquier película que ustedes van a ver en Semana Santa, de lo que sacan de Cristo, el sufrimiento y toda esta situación, y llega a la mitad más o menos de la película, es una película larguísima, dura más de 2 horas y media, si no me recuerdo, bueno, pero la primera parte se trata justamente de todo eso, y cuando Cristo ya lo colocan en la cruz, y resulta que justamente cuando ya está en la cruz y que parece que está terminando la película y todo lo que ustedes ven, insisto, de esas películas de Semana Santa, lo van a ver igual o casi igual, salvo 2 o 3 detalles históricos que son importantes, que no me voy a meter. Pero el punto es que cuando está uno viendo la película y estando ya Cristo crucificado, se le presenta un ángel de luz y le dice, Dios te llamó para que cumplieras con esto. ¿Ya lo cumpliste? Bájate de la cruz, ya cumpliste tu misión. Ahora vive como un humano común y corriente. Y entonces dice Cristo, ¿seguro que ya cumplí? Sí, ya cumplí. ¿Seguro que ya cumplí? Sí. Pues que se baja de la cruz y tiene una vida. Y de ahí es donde se tomaba la parte que por eso se prohibió en México, porque resulta que tuvo hijos con María Magdalena en la película. En la película tuvo hijos y también en otras ideas por ahí se tiene ese pensamiento. Pero bueno, tiene hijos con esta María Magdalena y todo muy bien. Hasta que llega, y ahí es donde la parte que la película me gusta mucho, porque de pronto llegan Pedro y Pablo y se presentan con él después de que ya lleva una vida común, cotidiana, así ya una vida de un ser humano común. Y entonces llegan Pedro y Pablo, y no son los picapiedra, porque por cierto, por ahí vi, no sé si en la semana les llegó un mensajito de un grupo que se llamaba así los picapiedra de la iglesia, jovencitos. Bueno, llegan Pedro y Pablo y le recriminan que por culpa de Jesús no habría redención en el ser humano y le empiezan a reprochar y empieza una discusión entre ellos y Jesús y dice, pero si yo cumplí, yo estuve ahí en la cruz, no te moriste por nosotros. No hubo muerte y por consecuencia no hubo redención. Y entonces Cristo insiste, es que el ángel de luz me dijo que yo ya había cumplido. Y entonces insiste en eso y de pronto reacciona y el ángel de luz se transfigura en el diablo. Yo sé que a lo mejor ahorita que están platicando va a decir, oye, el hermano que nos está platicando. Bueno, es que lo que quiero con esta primera parte que estamos viendo y aprovechando el ejemplo que tenemos en la pantalla, es que nosotros nos demos cuenta que en términos generales la idea que se tenía o se tiene en el ser humano es que Cristo era una especie de Superman y no era así. Esa película humaniza tal vez en exceso a Jesús, pero al fin y al cabo Jesús era un ser humano y tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos como seres humanos y tuvo, pero la cuestión está de cómo respondió. Esto que estamos viendo aquí es un ejemplo perfecto de lo que estamos nosotros analizando. Esta primer tentación, cuando dice que la debilidad humana se refiere a que tuvo hambre, se trata justamente de un aspecto que yo estoy seguro que más de uno en esta pandemia lo ha visto. Hermanos que de pronto dicen, hermanos que no tengo, necesito sacar algo porque ya no tenemos comida. Y entonces muchos se dedicaron a que, fíjense qué curioso, no asistíamos a la casa de oración, no estábamos atentos a las transmisiones, pero muchos estaban trabajando, es que tengo que sacar para la comida. Trabajando en el día del Señor. Realizando esta tarea que sabemos nosotros que no es lo correcto, sino que es básicamente el hecho de que nosotros nos esforcemos en servirle como día santo, como hoy estamos en esta transmisión conjunta y estamos disfrutando de la presencia de unos y de otros y de ver rostros que tenía tiempo que no veíamos, pero que estamos de verdad disfrutándonos en ese sentido. Bueno, la debilidad humana y sobre todo en el aspecto de que es que tuve hambre.
es que tuve hambre, es que de veras ya la pancita estaba vacía, es que ya no podíamos, es que ya no tenía, tuvimos que buscarle. Y yo estoy seguro que posibilidades hay muchas. Lo que pasa es que a veces, ya cuando nuestro espíritu se encuentra lastimado, quebrantado, debilitado, eh, pues no hacemos más que buscar pretextos. El ejemplo de Cristo no fue así, ¿eh? El ejemplo de Cristo no fue así. Y nótese, algo que me parece bien interesante es cómo ataca a Satanás. Si ustedes se fijan, la forma en la que te está acechando, pero la forma sobre todo en la que te va a circundar, está alrededor de ti, es por medio de presentar la misma palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan. Fíjense nada más, lo está atacando justamente por medio de la palabra, pero aquí lo importante es que nos demos cuenta de lo mismo que estamos destacando. El Hijo de Dios respondió conforme a las sagradas escrituras. Y no solamente eso, respondió conforme a la ley de Dios, porque aquí esto es fundamental. Las respuestas del maestro están concentradas en lo que vendría siendo como tal el libro de Deuteronomio. Vámonos ahí para que veamos justamente esta situación. Cuando le dicen no solo de pan vivirá el hombre, nosotros debemos de tener muy claro en ese aspecto de lo que estamos hablando. Deuteronomio capítulo número 8, para que podamos ver las respuestas, que no solamente son respuestas basadas en la escritura, lo son, por supuesto, pero también son respuestas que nosotros debemos de tener muy clara en torno a lo que viene siendo como tal la ley de Dios. Deuteronomio capítulo número 8 y versículo número 3. Y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La respuesta de Cristo no solamente es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que se encuentra en la ley, que se encuentra en la Torá, en estos libros que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio claramente, cuando se viene hablando del momento en el que fueron salvados en los 40 años que se encontraban en el desierto, Dios les demostró que eso no se necesitaba del pan para vivir solamente, se necesita de la palabra del Todopoderoso, y aquí le podremos agregar no solamente en esta vida, en la que sigue, evidentemente, para poder llegar a aquella, se necesita del alimento espiritual. Entonces, esta primera tentación, que vemos una debilidad humana, porque digamos lo que digamos nosotros como seres humanos, todos vamos a tener hambre en un momento dado, y todos vamos a estar padeciendo. Pero insisto, la forma en la que Satanás te acecha, te ataca, es por medio de la misma palabra. Lo que veíamos en la mañana, hombre, lo que estábamos viendo hace un rato cuando estábamos estudiando y que nos dábamos cuenta de esta situación, y que estoy seguro que muchos van a encontrar justamente esta situación. Te ataca por necesidades humanas, y aquí el problema es cuando tú caes en ese sentido. Vaya, Salomón, que decíamos es el causante de la división del reino por su pecado, resulta ser que es atacado por una debilidad humana. La parte sexual, la parte de tener una pareja. El ingrato, perdón por la expresión, pero el ingrato, pues tuvo muchas mujeres que, dice la escritura, llevaron su corazón hacia lo malo. Debilidad humana. Y alguien puede decir, ay, es que, pues pobrecito, le quiso conceder algo a la mujer. Suena bonito, pero cuando eso que estás concediendo te lleva a la idolatría, eso no es agradable delante de Dios. Y eso es una situación impropia. Aquí lo importante, quiero que nos demos cuenta, es que ante la debilidad humana vendrá el ataque de Satanás. Pero la respuesta no solamente es que te recuerdes un versículo de memoria y que lo digas. Se trata de que lo vivas. Cristo respondió con eso y salió adelante de esta situación tan grave que fue esa primer
tentación. Vámonos con la segunda. Vamos aquí a poner nuestra pantalla. Regresemos al Evangelio según Lucas, capítulo número 4. Mi recomendación siempre será el hecho de que si tenemos a la mano las Sagradas Escrituras, mucho mejor para poder estar estudiando de la manera adecuada y estar tomando nuestras notas. Ahí saquemos papel, saquemos también de lápiz, anotemos y vamos a dedicarnos a estar anotando todas estas cosas que son sumamente importantes. Bien, vamos a seguir. Versículo número 5. Versículo número 5. Vean lo que nos dice. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en su momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Imagínense como una especie de collage, así rápidamente ve todo, porque están en un sitio muy alto, pero también, claro, el maligno ahí vaya propiciando como es su tarea. La tentación. Acuérdense que el diablo no crea en sí el pecado. El que cae en pecado somos nosotros. El diablo es un facilitador, te acerca las herramientas para que tú peques. Y ahí se la lleva, le presenta todo y le dice, versículo 6, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondió, versículo 8, y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense nada más esta parte. Fíjense nada más qué interesante situación la que estamos viendo, porque aquí nos encontramos en el aspecto tan humano de lo que implica la vanagloria, de lo que implica esta situación en la que estamos hablando nosotros. Esta segunda tentación es, a ti te voy a dar esta potestad. Todo va a ser tuyo, mira, te voy a dar todo esto que estás viendo aquí, pero lo que tienes que hacer es adorarme. Satanás está buscando la adoración de Cristo para que su propósito de redención no se cumpla. Y entonces la respuesta bíblica que nosotros vamos a encontrar es justamente al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí como un tema que subyace, pero que no nos vamos a meter en él, es justamente que Cristo contesta en ese sentido de al Señor Dios adorarás. Acuérdense, Cristo era una especie de Elohim, un representante de Dios, un embajador de Dios, pero no era Dios. Él estaba representándolo y esto es bien interesante, porque miren, en la semana surgió un tema en cuestión de que el presidente de este país fue a las Naciones Unidas a presentar un discurso de apertura de lo que se conoce como el de seguridad, se me fue el nombre, el Consejo de Seguridad Internacional. Bueno, este Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, pues resulta que él se presenta y lanza un discurso, y algo que estaba presentando constantemente era la situación de lo que implicaba la corrupción. La corrupción. Y se hablaba de la corrupción y de la corrupción en ese discurso, que haciendo a un lado todo tipo de política y haciendo de cualquier pensamiento, insisto, de esto de la política a un lado, porque no faltará alguno que me digan, fifi, no, Chairo, hagamos a un lado, eso no importa el día de hoy. Para nuestros hermanos de Estados Unidos, a lo mejor dicen, ¿de qué está hablando el hermano? Son clasificaciones de política moderna que se están dando en el país y que seguramente cuando vengan se van a enterar muy bien de todo eso. Bueno, pero el punto es, aquí el aspecto es justamente el hecho de que esa corrupción se da en mucho sentido porque la persona que tiene principios, y lo veíamos anoche con el tema que estábamos abordando con Saúl, la persona que tiene principios llega, empieza, y el poder de pronto desenmascara lo que tú eres. Ya sea porque es en sí mismo una enfermedad, o ya sea porque el poder lo único que hace es desnudar tu alma y sacar realmente la persona que tú eres. Es decir, una persona que es a lo mejor muy amable y que no tiene poder, en el momento en el que lo tiene, saca a relucir todo eso y alguien dice, el poder lo transformó. Y no,
es que tal vez siempre fue así. Las dos ideas son muy interesantes y que implican una situación muy grave ante los ojos de Dios, porque justamente es de lo que estamos aquí platicando. A ti te daré toda esta potestad. Tiene que ver con el hecho de que ahí hay una corrupción. Si tú quieres y estás en un sitio por vanagloria, si estás en un sitio por dinero, si estás en un sitio porque, me refiero a sitio en una posición en la cual tú puedas servir y puedas atender, y resulta que en lugar de que puedas estar realizando todo eso, haces todo lo contrario. Y estás ante esta situación o enfrentando esta situación por tus debilidades, por las cosas impropias que tienes en el corazón. Y otra vez, Cristo, como ser humano, como nuestro maestro, como nuestro redentor, nos va a mostrar cuál es el camino a seguir. Y no hay mejor maestro, porque miren, hay muchos maestros, hay muchas personas que se dedican a estar en las aulas precisamente para compartir ciertas enseñanzas, pero nunca han ocupado cargos de administración pública y en cuestión de teoría todo suena bien bonito. En la práctica las cosas son muy diferentes. No es lo mismo, de veras, no es lo mismo el docente que dice, no, es que cuando te quieren sobornar, simple y sencillamente dices que no. A que cuando te quieren sobornar y te presentan ahí los fajos de billetes y dices, ay, 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 le hacen falta zapatos a Milton Jr. No, no, no sé, le hacen falta zapatos a Pedrito Jr. Ah, no, Pedrito no tiene hijas. Creo que Milton tampoco, si no mal recuerdo. Bueno, le hacen falta zapatos a alguien de por ahí. Y esto es justamente el problema. Y entonces dicen, pues voy a recibirlo porque con esto compro esos zapatitos para mis chiquitos, mis chiquitas y ya pueden estar. Para Ambarcita, si ustedes quieren verlo ya. Ambarcita le hacen falta esto. Y entonces, ahí ese es el verdadero momento. Y Cristo lo que nos está enseñando es cómo salió adelante. Y otra vez la respuesta bíblica. La respuesta que se vuelve sumamente importante porque ahí lo que nosotros encontramos es el momento en el cual Jesucristo va a contestar. Deuteronomio capítulo número 6. Vean aquí lo que nos va a presentar. Deuteronomio capítulo número 6. Y fíjense cómo estamos pasando solamente de lo que viene siendo Lucas, que insisto también aparecen en Mateo, pero aquí nos va a presentar el aspecto de que todo se remite a la ley. Capítulo número 6 y versículo número 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. La ley de Dios. Es decir, yo decía, y creo que es importante, y desde anoche traigo esa frase que yo creo que es muy importante y creo que es valioso, es como cuando tú tienes una estrategia para poder conquistar, no sé, un reino, algo, poder lograr un título, poder conseguir un trabajo, cualquier cosa, si tú vas improvisando todo el tiempo, pues evidentemente te vas a equivocar en muchos sentidos, pero si tienes un plan diseñado, cuando tú diseñas un plan para lo que quieres en tu vida, lo que tienes que hacer es cuando hay situaciones que parece que te están distanciando de ese plan, apégate a lo que tienes escrito. Apégate a lo que tienes ahí diseñado. Apégate, no sé, a tus sagradas escrituras y di, conforme está escrito voy a vivir. Apégate al plan de Dios. Apégate a lo que está escrito. Apégate a lo que el Señor te marca. Por eso es que las respuestas del Maestro, las respuestas de Jesús, son sumamente importantes, pero son importantes por el hecho de que no solamente responde con un versículo. Cristo se está pegando al plan de Dios. Cristo se está pegando a lo que Dios quiere para sus hijos. Y no está saliendo de cualquier idea que pudiéramos tener como seres humanos. Y ante esas debilidades, porque miren, estos aspectos también son valiosísimos. Lo que está presentando el maestro y lo que se está presentando en estas tentaciones de Satanás, vaya, ¿por qué lo tentó con esto? Porque es con lo que cae el hombre. Ya mencionábamos ahí el caso de Salomón. Si nos vemos ahorita que estamos estudiando mucho de los reyes, podríamos recordar a Usías.
Un jovencito que por vanagloria se perdió. Bueno, empezó a los 16 años y posteriormente, 50 años después, la vanagloria lo tiró de un sitio tan especial que había logrado con trabajo, con esfuerzo, con mucha dedicación, lo cual ya nos lleva a otras enseñanzas, que no importa cuánto tiempo tengas sirviéndole a Dios, si hoy te debilitas, si hoy te flaqueas, si hoy tú dejas de hacer lo que es correcto, si mañana mueres, no creas que todo lo que hiciste antes te servirá. Hoy es lo que le vas a entregar a Dios. Hoy es lo que le vas a entregar al Todopoderoso. Dios es un Dios de presente. Y si hoy te arrepientes, y si hoy haces a un lado el pecado, y si hoy decides que tal vez porque preferías el pan al camino de Dios, si hoy lo corriges, si hoy trabajas, si hoy te esfuerzas y mañana llega la muerte, Dios te tendrá un premio muy especial. Pero si haces lo contrario, que anteriormente todo era servicio y hoy te vas al pecado y hoy, no sé, robas, adulteras, fornicas, la situación que ustedes quieran, tienes dioses ajenos, celebras fiestas que no son para nosotros, porque ya viene ese mes difícil para algunos que son integrantes de la iglesia y que pues tienen esa familia, como lo comentábamos en la mañana, y que dicen, qué difícil es que no pueda estar en las fiestas de ellos. Bueno, faltará alguno o no faltará alguno que diga, no, para mí no es difícil, yo estoy con ellos, nada más no como lo que ellos hacen, hasta me tienen mis gorditas especiales y ya, bueno, son formas de ver las cosas, pero estás en eso y estás participando. Esto es muy importante. Lo que estamos leyendo, lo que estamos analizando, es que son situaciones en las que nos podemos ver envueltos, tanto tú como yo, o cualquiera de los que estamos ahorita en esta transmisión y de lo que estamos ahorita comentando y analizando. Es de verdad sumamente importante que nosotros lo analicemos. Vámonos con lo que vendría siendo el versículo número 14 en adelante, para que pudiéramos nosotros seguir en ese sentido también aquí analizando esta situación de, perdón, era más bien Lucas capítulo número 4. Con razón, no coincidía nada. Lucas capítulo número 4, y hace un momento nos quedamos en el versículo 8. Vamos al versículo número 9. Sigamos leyendo, porque viene la tercera tentación. Y le llevó a Jerusalén y púsole sobre las almenas del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que sus ángeles mandará a ti que te guarden, y en las manos te llevarán, porque no dañes en piedra. Fíjense lo que está presentando. Y todavía hasta Satanás le dice, está escrito que tú hagas eso, está escrito que tus ángeles te van a levantar. Y le dice todavía, vas a ser levantado para que no seas dañado en piedra. O sea, no caigas y te golpees. Versículo 12. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Pero aquí nos quedamos en el versículo número 12, porque justamente en ese sentido, cuando dice ahí esa respuesta de Cristo, no tentarás al Señor tu Dios, nos vamos a dar cuenta que lo que dice Deuteronomio capítulo número 6, otra vez regresamos a Deuteronomio, vean cómo estas palabras se están presentando, Deuteronomio capítulo número 6 y versículo número 16, vean lo que aquí nos dice. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y ahí tenemos este aspecto de lo que estamos ahorita nosotros destacando. Hermanos, es que lo que estamos viendo no es una cosa sencilla. Cada punto de los cuales está siendo Jesucristo tentado, son situaciones como seres humanos. Fíjense nada más esta situación de que vean que te levantas, otra vez la vanagloria, ¿no? Otra vez el hecho de que te tengan. En la anterior veíamos vanagloria y riquezas, que era algo que le estaban presentando.
Y aquí lo interesante es justamente Satanás está buscando esa manera de cómo atorarlo en el camino de la salvación del ser humano y le está diciendo, mira, es que te van a llevar, no dañes en piedra. Yo creo que las cosas más difíciles en esto de las tentaciones son justamente cuando nosotros queremos justificar algo a través de la escritura, cuando nosotros queremos justificar algo a través de la palabra de Dios. ¿Ejemplos? Uy, hermanos, hay muchos. Ejemplos para hablar de esta situación. Ejemplos en los cuales la gente quiere justificar su pecado. Por citar un ejemplo. Yo cometí adulterio, hermano. Yo cometí adulterio. Pero creo lo que le pasó a David, que Dios lo perdonó y por consecuencia tengo la esperanza de que Dios me perdone. Oye, hermano, es cierto, David tuvo esa redención, tuvo ese perdón, pero se lo ganó a pulso, por medio de su arrepentimiento. Cuando tú estás en la tentación y dices, bueno, lo hago, por fin mañana pido perdón, se acabó, se acabó. Eso no va a tener perdón, eso no va a tener redención, eso no se va a corregir, eso no va a tener un final feliz, eso no va a ser algo correcto ante los ojos del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque estás utilizando la Biblia igual que el diablo la utilizó para tentar al maestro. Lo estás llevando a un sentido impropio. Yo pongo mucho el ejemplo, tú vas caminando y dices, ay caray, no tengo trabajo, ay no tengo pues la economía, y vas caminando allí en la casa de oración y de pronto ves que delante de ti va el hermano Pedro Márquez y se le cae la cartera llena, repleta de dólares. No, es que le va bien al hermano. Bueno, va caminando, se le cae la cartera y tú llegas y entonces la tomas y te la guardas. Y todavía tienes el cinismo de decir, gracias Señor, sabías que andaba yo con mi necesidad. Eso es robo, eso es un robo, tal cual, porque sabes de quién es, porque sabes, pero tú todavía lo tratas de justificar a través de cosas que son impropias. Gracias Señor. Bueno, a menos de que te refieras al maligno, ¿no? A menos de que te refieras al diablo, y entonces en ese momento ese gracias Señor pues, tendría todo el sentido del mundo, pero no delante del Señor Dios Todopoderoso, no delante de nuestro Padre Eterno, no delante de aquel que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y otra vez, la respuesta de Jesús no solamente se basa en repetir unos versículos de las Sagradas Escrituras, sino que se basa en algo que es bien importante para todos nosotros. Se basan en la ley de Dios. Es decir, que cuando la tentación se presenta, cuando el diablo te quiere decir, mira, y hasta encontramos justificaciones bíblicas, apégate al plan de Dios. Apégate a lo que dicen los mandamientos. Apégate a lo que el Señor te está marcando. Porque si no te vas a encontrar en una situación difícil, porque todo va a ser en cuestión de un discurso, en cuestión de estar hablando y mencionando cosas que posiblemente suenen muy bonitas, que suenen con toda la lógica del mundo, pero que no tengan el sustento bíblico delante de Dios en cuestión de la obediencia. Acuérdate, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es hacer a un lado el mal, la soberbia, la arrogancia, y esto implica guardar los mandamientos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ahí hilvanamos 3, 4 versículos, pero todos nos llevan a lo mismo. Obedece, atiende a los mandamientos de nuestro Dios, atiende a lo que el Señor te está pidiendo, atiende a lo que el Señor está solicitando de ti y de mí. Esto es lo que nosotros tendríamos que estar muy atentos y que tendríamos que estar cuidando en todo momento en nuestra vida. Hay que apegarnos al plan de Dios. Hay que apegarnos a lo que el Señor quiere, y eso que quiere va alrededor de cumplir con esos mandamientos y de atender lo que el Señor está demandando de nosotros. Regresamos aquí con esta parte. A ver.
Perdón, me están poniendo aquí un mensaje que me dicen que ya no hay señal, que parece que se quedaron aquí como que perdimos los datos. A ver, nada más hago un pequeño paréntesis antes de continuar con lo que estamos ahorita comentando. Y pues la transmisión que nosotros tenemos en YouTube está normal, sigue fluyendo. Sí, sigue fluyendo. También lo que tenemos en Facebook está fluyendo, todo normal. Pues sí, ojalá que nuestra hermana, si nos está viendo, pueda checar bien su situación de internet, porque aquí todo está correcto. Cierro paréntesis, discúlpenme hermanos, es por la solicitud que nos hacía nuestra hermana. Sí, sí, sí estamos normales y bueno, pues ojalá y que ella pueda restablecer todo. Bien, les decía, continuando con lo que nosotros tenemos, vean aquí, vamos a verlo mis hermanos en ese sentido. ¿Por qué fue tentado Jesús? Número uno, para demostrarnos que podemos escapar de la situación. Cristo, si salió adelante, es porque nos está enseñando que nosotros también podemos salir adelante. Porque, repito, no se trataba de Superman cristiano, no, se trataba de un ser como tú y yo, que si nos apegamos a la palabra de Dios, saldremos adelante. Esto le pasó a los grandes personajes de la Biblia, esto le pasó al mismo David, que se apegó a la palabra de Dios después de caer en pecado, después de no hacer bien las cosas, después de la tentación, pidió perdón, porque también tengamos conciencia, pero un perdón honesto, realmente se arrepintió y siguió adelante. Sí, sí es posible que tengamos esto. Sí, sí es posible que tengamos en un momento dado esta situación de que alcancemos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero para eso, hermanos, necesitamos, insisto, apegarnos a cumplir con lo que el Señor nos indica. Insisto, no es solo una referencia bíblica y que tú repitas ante la tentación un versículo de memoria, sino que vivas lo que el mandamiento te indica. ¿Se acuerdan de José? De José el soñador, cuando se encontraba ahí con la esposa de Potifar y que ella le insistía que cometieran el pecado del adulterio y que él no quería y decía, no voy a pecar delante de Dios, no voy a pecar delante de mi padre. Bueno, al grado que inclusive los versículos dicen que salía huyendo. Y por eso tomaron su ropa y lo acusaron y fue a la cárcel. Pero lo importante es que él cumplió, se apegó. No cometerás adulterio, no cometerás delito sexual. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros. Tendríamos que estar atentos a cumplir con lo que el Señor está demandando. Las tentaciones pueden ser de este tipo, mis hermanos, para que nosotros las tengamos muy presentes, y son las que se presentan con el maestro. Aquí ponemos tipos de tentaciones. De hecho, tenemos esas mismas tres de las cuales estamos ahorita comentando. La primera, necesidades físicas, como la comida, como el dormir, como, bueno, todas estas tentaciones afectivas en un momento dado. El egocentrismo. Hay muchas personas que por el egocentrismo hacen cosas de verdad terribles. La otra, la falsa confianza. No, es que yo sí puedo, no, es que es importante. Ahorita, hermanos, y desde la mañana se mencionaba, y perdón que lo digamos muchos de nosotros, y a lo mejor habrá, porque lamentablemente yo digo que a partir de un tiempo para acá se está creando una guerra entre los que dicen que tienen mucha fe y que quieren estar en la casa de oración o que ya están en la casa de oración, y los que dicen tengamos precaución y estamos todavía en las transmisiones y se arma una guerra y empiezan, no, es que ellos están mal, no, es que los otros están mal, y uno y otro explican razones. Hermanos, tolerancia, tolerancia, pero no caigamos en una falsa confianza. Decir, yo creo que ya es que debo de estar en la casa de oración porque se acabó esto de la pandemia. Es más, no tienes fe si estás ahí, no tienes fe si no quieres morir por Cristo y por la pandemia. Hermano, es una falsa confianza. Una falsa confianza. Porque para mí el morir es Cristo y el vivir, sí, cierto. Bueno, debemos de tener muy claro. Debemos de estar muy conscientes. Pero para mí el vivir en Cristo implica cumplir con los mandamientos, cumplir con su palabra, el cumplir. Si estás haciendo eso, estás bien. Pero si piensas, como lo he dicho en varias ocasiones, que se trata de una situación de solamente yo voy porque, y es más, voy a estar en la reunión y voy a estar ahí porque tengo mucha confianza y me quito hasta el cubrebocas y canto con todo y no me importa que los demás me digan, póngase el cubrebocas, no, yo tengo fe. Hermano, es una falsa confianza,
porque lo primero que tendrías que estar haciendo es cumplir con todo lo demás de los mandamientos. Hay personas que te insisten, ya estemos en la confianza, estemos estemos en la iglesia y estemos en la iglesia. Y son personas que viven en adulterios, que viven y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues las conciencias que se sacuden, las conciencias que de pronto están ahí repercutiendo. Bueno, hablando de las necesidades físicas, la comida, la pareja, los hijos, son esas situaciones en las que tú quieres sobrellevarlas. El egocentrismo que va entre la avaricia, la vanagloria, esos aspectos. La falsa confianza va justamente en el sentido de usar la Biblia para fines no correctos, para fines no propios, para fines no determinados por Dios en ese sentido. Y por lo tanto, que nos están distanciando del camino del Señor. Es muy importante que nos demos cuenta de todo esto. Es muy importante que nosotros estemos atentos al mandamiento, a lo que el Señor dispone, a lo que el Señor pide de nosotros. No, no es tu voluntad, como decíamos desde anoche. Es la voluntad de Dios y es lo que Él quiere. No, no es que tú consideres tu punto de vista. Es porque el Señor te está diciendo que lo hagas. Recuérdate que como ser humano tú te puedes equivocar. Dios, por ser Dios, jamás se va a equivocar. Entonces, es importantísimo que nosotros hagamos hincapié en todo esto para que nos demos cuenta de que necesitamos realmente ese compromiso para estar atentos a que pues nosotros podamos cuidarnos unos y otros siempre en la palabra de Dios, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto nos lleva justamente a una situación que podríamos ir como que tratando de cerrar la idea de lo que tenemos, tratar de contestar una pregunta que subyace en todo lo que ahorita hemos estado platicando. ¿Cómo escapar de la tentación? Y bueno, ahí ya se está proyectando la respuesta, pero vamos a verlo mejor de acuerdo a los versículos para que no tengamos problema y sea muy claro. La carta del apóstol Santiago, y vamos a ver aquí en esta carta, en el capítulo número 4, la forma de cómo escapar y se van a dar cuenta que lo que he estado diciendo una y otra vez en esta tarde viene siendo la esencia de lo que Dios hoy quiere llegue a nuestros corazones para que así podamos vivir una vida realmente de compromiso delante del Señor. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Después de haber visto las tentaciones de Cristo, y vemos aquí, no son de vuestras concupiscencias. Acuérdense que una concupiscencia es el deseo desordenado de la carne. Sí, cuando como seres humanos, pues tenemos el deseo de tener una propiedad, está bien. Cuando tú tienes el deseo de tener dinero ilimitado para, pues, aplastar a los demás, estás mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el problema no es el deseo, inclusive de la pareja y tener, no, no, no. El problema es de cuando ese deseo sale precisamente del orden. ¿De cuál orden? Del que Dios establece, del correcto. Regresando a la cuestión de la pareja, cuando ese deseo sale del orden determinado de Dios, que es el matrimonio, entonces estás mal. ¿Sí? ¿Queda claro? No son de vuestras concupiscencias las que combaten vuestros miembros. Sí, todas las guerras, pleitos y conflictos internos, externos, con los demás, conmigo mismo, vienen de del mismo punto. Un deseo desordenado, una situación impropia, un desorden, un desequilibrio espiritual que necesitas trabajar mucho. Versículo número 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjense, a veces codicias y no tienes. A veces te estás muriendo de la envidia y no puedes alcanzar. A veces estás combatiendo y te estás peleando y no tienes lo que quieres porque no pides. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, de pronto empiezas a pedir, ya te das cuenta, se lo voy a pedir a Dios, pero lo que le pides no es lo correcto. No sé. Yo espero que ese ejemplo nunca se dé. Señor, que se muera mi enemigo. ¿Cómo se va a morir? ¿Cómo estás pidiendo eso?
¿Cómo estás pidiendo eso? Un deseo desordenado. Versículo número 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto queda muy claro. Y ahí está presentado otra vez el ejemplo de la sexualidad desordenada, la que sale del matrimonio. El orden de Dios, insisto, está en el matrimonio y todo lo que sea correcto justamente alrededor de esto. Pero cuando nosotros salimos del matrimonio, eso se llama pecado. Así es que cuando nosotros salimos de lo que Dios establece, del orden de Dios, nos queremos constituir amigos del mundo y por lo tanto enemigos de Dios. Cristo se mantuvo en el orden de Dios, en los mandamientos, en la tentación fue fuerte y resistió conforme a la palabra, conforme a la fortaleza de su espíritu, y por lo tanto ese hombre, Jesucristo, un amigo de Dios y su hijo. ¿Tú quieres ser un amigo de Dios? Sigue los mandamientos, sigue lo que el Señor te da. Ahora, teníamos la pregunta, ¿cómo podemos escapar de la tentación? Versículo 7. Vámonos directamente ya para tener la respuesta en ese sentido. Someteos, dice versículo, dejen hasta lo resalto. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Resiste al diablo. Él se va a ir, pero lo que tú tienes que hacer es someterte a Dios. ¿Y cómo me voy a someter a Dios? O sea, está bien, ya me puso aquí, hermano, que debemos escapar de la tentación sometiéndonos a nuestro Dios. Bueno, pues lo que nosotros estamos diciendo es sencillo. Significa obedecer su palabra. Y tal vez pude haber sido más específico en la diapositiva que tenemos aquí a un lado y pudimos haber puesto algo más contundente como el hecho de decir obedecer sus mandamientos, obedecer sus instrucciones de vida, obedecer las reglas que te van a conceder, el atender realmente lo que el Señor está esperando de ti. Escapar de la tentación como lo hizo Cristo, no solamente recitar un versículo de memoria, implica apegarte al plan de Dios, apegarte a sus mandamientos, porque en cada momento vas a encontrar la respuesta. ¿Adulterio? No. ¿Matrimonio? Sí. Es decir, que tenemos que enfrentarnos a las cosas de Dios de la manera correcta y esto es por medio de la palabra, por medio de cumplir lo que el Señor demanda de ti. Y que es justamente que apartes tu vida, que hagas a un lado todo eso, que vivas en la honestidad de la palabra suya, que vivas conforme y apegado a cada mandamiento que tú escuchas cada semana, que tú escuchas que en los sábados aquí se repiten, no solamente 10, no solamente 10, sino que todos los demás que se desprenden de esos 10 y que te van a ayudar para lograr que tu vida sea diferente, pues será una vida comprometida con Dios. Hoy yo les pido oración y oración para lograr que todo lo que hemos platicado se convierta en una realidad. Una oración en la que pidas que ese compromiso se viva para que escapemos de la tentación, pero apegándonos a sus mandamientos, para así tener una vida limpia, digna y sobre todo de mucha santidad ante nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos, y paz a vosotros.